Vamos a tener una conversación interesantísima y para ello preparamos este sondeo en el que se le preguntó a la juventud qué es la cultura, cómo llegan a la cultura, qué actividades son cultura para ellos. Vamos con eso y regresamos a platicar con la sorpresita que ya está por acá. La cultura creo que es nuestra identidad. Definitivamente es la identidad que nosotros tenemos como seres humanos, como mexicanos. Para mí la cultura es un sinfín de maneras de pensar, de ver, de hacer. Está plasmado en todo lo que vemos. Yo diría que es la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos y la manera en la que construimos una identidad en conjunto. Yo pienso en cultura como pues igual toda expresión del ser humano, entonces incluso ir al mercado para mí es como algo cultural. Yo relaciono con cultura todo aquello que podemos hacer los humanos. A veces se piensa mucho el folclore como cultura, pero realmente puede ser todo aquello que hacemos. Yo relaciono cultura como cualquier actividad que te proporcione un desarrollo artístico. Mis favoritas sería, yo creo que el deporte y cómo la cultura se gesta a partir del deporte, las sociedades, cómo un solo gol puede unir a gente así de la nada, de extraños, y también me gusta mucho la comida como parte principal de la cultura. Considero que es muy importante aprovechar nuestros derechos culturales, sobre todo en ámbitos que puedan reforzar las culturas indígenas. Y yo siendo de Oaxaca, pues considero que ahí es muy importante reforzar el aprendizaje de las lenguas indígenas. Lo que han dado ahora es en la literatura latinoamericana, en el cine documental y pues también un poco en la música de protesta. La forma que yo me acerco a la cultura o la que más utilizo es a partir de redes sociales, ya que pues es un método un poco más práctico y fácil de adquirir conocimiento. Entonces creo que la forma más rápida de llegar a los jóvenes es en las redes sociales. Y usted dirá, ¿y esto para qué? Pues fíjese que tenemos aquí en el foro, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, Alejandro León, titular de la Unidad de Desarrollo Institucional de Cultura UNAM, que viene justamente a platicar de los resultados del estudio Cultura, qué es, dónde vive, cómo se consume. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenidísimo. Muchas gracias, Claudio. Gracias por el espacio, gracias a ti y a Canal 22 por recibirnos para hablar de este estudio. El estudio que es una gran esperanza, es lo que te podría decir. Es una esperanza porque las y los adolescentes que participaron del estudio hablan y refieren qué situaciones específicas tienen que ver para ellas y ellos con sus entornos y con las opciones sobre los hábitos, representaciones, simbolizaciones alrededor de su vida como participantes culturales. Claro. Entonces eso es muy interesante. Es que es interesante y además también es muy amplio porque nosotros nos llamamos Culturas 22 y seguimos sin agarrar todo, ¿no? O sea, como que es la cultura o las culturas parecen inacibles, parecen demasiadas, parece muy profundo, parece que todo es cultura, ¿no? Y lo es. Exacto. Y justamente escuchando a los chicos, leyendo el estudio, te das cuenta de que ellos tienen una concepción mucho más amplia de lo que a lo mejor se pensaba que era la cultura años antes, ¿no? Así es un estudio que organizamos desde la Cátedra Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales de Cultura UNAM. Y este estudio arrancó desde octubre, noviembre hacia febrero, marzo, entre el año 2024 y 2025. Y durante esos meses recorrimos los 14 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. O sea, cubrimos el bachillerato universitario, las prepas y los SHs, los 14 planteles, los 2 turnos. Son casi 3,000 estudiantes quienes hablaron y refirieron no qué era una definición de cultura, sino cómo la vivían. Y a partir de eso empezamos a notar con ciertos ejemplos que ellas y ellos iban anotando, iban provocando en las observaciones y en las entrevistas, que uno de sus grandes deseos y aspiraciones para asumirse como agentes culturales es la capacidad de interactuar socialmente, co-crear,
estar en espacios de mediación, de sensibilización, de tallereo un poco, ¿no? Apostar por el encuentro, eso es algo que constantemente refirieron en el estudio. Y a partir de que hicimos esas observaciones y entrevistas, nos fuimos un poco al revés. O sea, no fuimos con la tabla del cuestionario, la gráfica que queríamos que llenaran, sino que empezamos por observar qué hacían, cómo se reunían, cómo se organizaban en los diferentes pasillos o plazas o espacios públicos del plantel de tránsito. Y ahí, con estos ejercicios de confianza muy antropológicos, a partir de la observación participante, nos fuimos ya por la parte que diríamos aburrida de un estudio, pero que es muy importante porque es la parte cuantitativa. Claro. Los datos, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué edades tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo se pueden trasladar a un recinto cultural? ¿Dónde encontraron la cultura? Y es muy interesante porque el estudio refiere que para ellas y ellos, en estas edades de 15 a 19 años, identifican que la cultura está en la universidad. O sea, en sus planteles se hace la cultura. Identifican a la UNAM como un gran centro de formación cultural, de potencia cultural. Y claro que coexisten con todos estos espectros que tú, yo y la gente que nos ve en sus casas lo sabe. Está la literatura, está en las expresiones de folclore, en el baile regional, en la gastronomía, en los cuentos, en las leyendas, en lo que se reúne un barrio, una colonia. Entonces, para que estas juventudes, entre los 15 a los 20 años de edad, que son gente muy joven, te hable con esa potencia y con esa capacidad crítica de querer hacer y querer reunirse, es formidable. Es que es muy maravilloso. Y vamos a ir a otro sondeo para escuchar todavía a más chicos y chicas, pero justamente para que lo dejemos ahí con un pin en el corcho. Si están hablando del encuentro y también hablan del espacio al que acostumbran a encontrarse, tiene todo el sentido que se relacionen directamente, ¿no? Así Pero es. ¿qué te parece que vamos a este segundo sondeo para seguir escuchándoles y regresamos para seguir platicando? Muy bien. Venga. Gracias. Vamos. Creo que las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acercarse a la cultura y todo esto es el dinero, la distancia y justo la falta de tiempo. Yo creo que una de las principales problemáticas, sobre todo en los jóvenes, es que muchas veces no nos enteramos o no tenemos idea de, bueno, ¿qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es el jazz? ¿Qué es la música? Si no tienes conciencia, si no tienes una idea, pues tampoco vas a generar un interés, ¿no? Pues yo creo que no hay ningún obstáculo, ¿no? Ahorita la cultura ya es muy... O sea, es de fácil acceso, ¿no? Porque pues las redes sociales... O sea, creo que el dinero es difícil para los estudiantes siempre es difícil. Y también el transporte. Aprovechar la riqueza cultural que te puede ofrecer hablando de todo el país, no solamente de mi estado. Entonces considero que esa parte es muy importante. Finalmente creo que somos humanos y siempre hay algo que aprender y siempre nos podemos seguir escuchando, retroalimentando y pues compartir lo nuevo, pero también escuchar lo que alguna vez fue. Y aquí se abre una pregunta bien interesante que viene también en el estudio, ¿no? Que es ¿por qué es importante acceder a la cultura? Y pues dentro de eso, ¿quiénes tienen acceso, no? ¿Quiénes sienten que tienen acceso o hasta qué punto tienen acceso a la cultura? Bueno, ¿por qué es importante? Porque te diría que es un derecho fundamental. O sea, uno no puede estar absorto o más bien aislado de lo que sucede cotidianamente en tus historias de vida o de tu barrio, insisto, o de tu propio plantel. Claro. Entonces, para estas adolescencias es muy importante tener un espacio en el que van compartiendo lo que tú y yo compartíamos cuando éramos jóvenes. La música que escuchamos, si estamos leyendo un cómic o una novela, o tal vez no, o tal vez estamos, bueno, yo no, pero practicando un deporte, pero conociendo algo novedoso, compartimos algún interés. Entonces, este aspecto de contar historias es algo que les preocupa y les ocupa mucho. Y algo que creo que no hemos tocado, y en este punto me voy a detener un poquito, es que estas generaciones de adolescencias entre los 15 y 20 años, como te decía, vivieron el cierre de sus infancias cuando nos llegó el COVID y nos mandó al encierro. Claro. Entonces, en ese momento en particular, hay una interrupción que ni tú ni yo ni las personas mayores han vivido, que es el no poder llegar a tu escuela a coexistir con tus pares, con personas de tu edad, con las que difieres o coincides. Entonces, puede ser un aspecto relevante
que para mí no es una limitante en la capacidad de organizarse. Es decir, yo veo una juventud en este estudio muy autogestiva, muy crítica, muy yo lo puedo hacer, muy quiero explorar, pero también quiero conocer. Algo que nos gustó observar en el estudio es que no niegan, por ejemplo, la importancia de la ciencia, del deporte, del saber, de lo cultural y de lo artístico. No lo niegan. Solo están pidiendo más espacios de contacto que incidan en sus planteles para que desde ahí ellas y ellos tomen la decisión de poder lanzarse a un centro cultural. Claro, y es que tiene todo el sentido, porque además en la juventud, en la adolescencia, justamente estás buscando hacer tribu con tus pares, Sí. ¿no? Ustedes saben, si fueron adolescentes, porque todos los fuimos, o tienen adolescentes, hay un distanciamiento con el núcleo familiar, Sí. porque empiezas a buscarte con los pares para identificarte, ¿no? Entonces, haber perdido ese momentum, digamos, ¿no? Y recuperarlo ahora, pues a lo mejor se recupera con ganas de hacer, no solamente de encontrarse, ¿no? Eso, y también cuando te enamoras o te desenamoras, ¿no? O te rompen el corazón. También eso es algo muy importante que sucede en la escuela o en el entorno de desarrollo. Yo no sé si no sucedió. Tal vez sucedió de otra manera, que tú y yo no conocemos, pero Claro. que ellas y ellos refieren que sus relaciones sociales son fuertes. Por eso es una generación tan ocupada en defender el derecho a la salud emocional, mental, a tratar de contrarrestar discursos de odio, discursos que radicalmente te llevan a eso, al odio, a nada. Entonces, creo que por eso es tan importante ubicar a estas adolescencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Valle de México, Estado de México y Ciudad de México, que hoy por hoy son una gran potencia que requiere espacios de expresión, ¿no? Y es por eso que es tan esperanzador, que fue con lo que comenzaste esta charla. Muchísimas gracias, Alejandro, por No, venir gracias a acá. ti. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Volveré. Y me encanta porque podemos platicar de esto por horas, Por nada más horas. porque tenemos más cosas que platicar, pero si no, aquí nos quedábamos. Muchas gracias, Claudio. Yo le pido a la gente que en este momento nos ve en pantalla, en la página web de la Cátedra Inés Amor de Cultura UNAM, ahí está disponible el estudio y ahí lo pueden consultar, pueden ver los 3 documentos que conforman a este estudio. Es un Suma a la Cultura, el cuestionario digital y el reporte de investigación cualitativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro.